nos visita nuestro amigo el licenciado José Miguel Borges, y con él vamos a hablar acerca del derecho sucesoral, señores, todo lo que tiene que ver con el tema de la herencia, a quién le toca qué se queda con quién, cuando un familiar muere, cuando un padre, una madre muere, y entonces luego estas reparticiones que traen tantos conflictos muchas veces en la familia, se empiezan a determinar. Un gran placer tenerlo en el programa, licenciado, qué bueno que esté con nosotros y que podamos compartir este rato con usted. Licenciado, hábleme de este tema. Este es un tema que supongo ustedes como abogados tienen muchos casos que se les presentan a diario, con lo que se refiere a esto de las herencias, y que ha traído hasta muertes en muchas familias, hasta muertes, porque personas se han quitado la vida peleando por herencias. ¿Qué es lo que se estila por ley? ¿A qué se llama herencia? Herencia se llama, o sucesión, como técnicamente se llama, a todo aquel patrimonio que ha dejado una persona, pero después que muera. Cuando una persona muere, a partir de ese momento se abre lo que se llama, o se apertura la sucesión. ¿Quiénes van a heredar? En primer lugar, van a heredar sus hijos. Si hay hijos, no vale papá, no vale mamá, no vale nadie más. Ahora, si no hay hijo, entonces vienen mis padres a heredar. Si no hay padre, no hay hijo, entonces vienen mis colaterales. Mis colaterales son mis tíos, mis primos y demás familiares. Aunque hay algunos que son privilegiados, van a heredar primero a mis hermanos. Si no hay hermanos, entonces mis tíos, etcétera, etcétera, etcétera. El Código Civil regula bien claro esta parte. O sea, hijos, primero hijos. Sí, eso es lo que nosotros... Y esposa. Y esposa no. O pareja. ¿Sí? No, para nada. Las esposas ni las parejas heredan al esposo. No lo heredan, aunque ahora en el nuevo proyecto del Código Civil que se está aprobando en el Congreso, establecemos lo que es que las esposas van a heredar a los esposos, pero todavía en el artículo 731 del Código Civil, que regula la vocación sucesoral, las esposas no heredan a los esposos. Y si llegaran a heredarlo, es lo que se llaman sucesores irregulares. Sucesores irregulares son aquellas personas que es la esposa y el Estado, cuando no hay nadie ya dentro del estirpe para heredar, entonces puede heredar la esposa, pero como sucesora irregular, igual que el Estado dominicano. Licenciado, pero usted ha tocado una tecla ahí que yo no conocía. O sea, se muere uno de los dos, porque puede ser que se muera la esposa y sea el viudo, o sea, hay un viudo. Claro. Se mueren los dos. ¿Y entonces qué le toca al que queda vivo? Al que le toca vivo, le toca lo que es, si es socio, si son esposos, a él le toca un 50% de la masa que hay, pero no de la masa sucesoral. Porque cuando fallece uno y están casados, entonces sencillamente lo que resulta que hay que hacer dos particiones. La partición de esposo y la partición sucesoral. Es decir, que primero hay que partir ese matrimonio que se está disolviendo en ese momento. Por la muerte de uno de los dos esposos. Sí. Y lo otro, entonces se va a partir con sus herederos en el bloque que establece la ley. Pero ella no va a entrar a la sucesión, porque si están bajo bienes separados, ella no va a entrar a la sucesión ni va a haber dos particiones. ¿Por qué? Porque ellos separaron sus bienes antes de casarse. Ok, entonces lo que le toca es el 50%. El 50% si están casados bajo el régimen de la comunidad de bienes, le toca el 50% de los bienes que se crearon en la comunidad. Porque hay tres clases de bienes: los bienes de él, los bienes de ella y los bienes comunes. Los de él, los míos, los de ella y los nuestros. Comunes. Sí, los comunes. Entonces, en esos comunes es que se va a partir 50 para ella y 50 para los sucesores, que posiblemente los sucesores sean los mismos hijos de ella. Claro. Entonces, pero hay que partirlos con ellos, porque aunque haya menores, ella los vaya a manejar, hay que hacer esa partición. Y esa parte es importante. Usted habla del tema de los menores. Muchos casos hay niños que no llegan a los 18 años, son menores de edad. Y entonces le toca el 50%. Claro. ¿Qué pasa con este 50%? ¿Se frisa en una cuenta? ¿Qué se frisa? No se frisa. Si hay bienes inmuebles, hay que nombrar lo que se llama un consejo de familia que tiene que dirigir todo lo que tiene que ver con el menor. Y si no hay bienes inmuebles, entonces los bienes que le tocan al menor serían administradas por su madre, porque ella es la tutora que queda. Pero esa parte de la administración, porque ahí hay...
vamos a decir, se puede poner en riesgo el patrimonio de esos niños con una mala administración del padre o la madre que quede. Por eso es que establecemos que cuando hay inmueble, la ley establece que obligatoriamente hay que hacer un consejo de familia para que ese consejo de familia determine qué se va a hacer con sus bienes y cómo se van a administrar. Ese consejo de familia se va a conformar por lo que es el juez de niños, niñas y adolescentes, quien es que va a supervisar todas las operaciones que se puedan hacer y autorizar que se puedan hacer con los bienes de ese menor. Siempre el menor hay que protegerlo, el alto interés del menor. Sí, es importante, o sea que no es una decisión de la pareja que quede, de la madre o del padre que quede, sino más bien es un consejo que va a tomar la decisión va a administrar. Y es parte, la madre, el padre, es parte del consejo. Es parte, pero no puede tomar decisiones individuales. Entonces, con el tema de los hijos, ¿qué las proporciones? Las proporciones, la ley dice, todos los hijos son iguales frente a la ley. Y abajo dice, e incluso en el aspecto sucesoral, todos los hijos van a corresponder en igualdad de condiciones, todo. Si hay 100 pesos y hay 4 hijos, les toca a uno 25, 25 y 25. Sí. Si el hombre tuvo un hijo en la calle fuera del matrimonio, como quiera ese que fuera del matrimonio le toca igualito a los que son dentro del matrimonio. ¿Aunque no esté declarado? Sí, aunque no esté declarado, porque recuerda que ya el acta de nacimiento no es lo que vale para una persona suceder. Lo que vale es el ADN. Cuando le hacen el ADN al muchacho y se determina que sí es de él, entonces con ese ADN él va a entrar en la sucesión, porque estamos hablando en una sucesión que si los hermanos no lo reconocen voluntariamente como hermano de él, entonces él va a demandar el reconocimiento de paternidad post-mortem. Que es un reconocimiento de paternidad post-mortem, que él va a demandar que lo reconozcan como hijo después de los padres muertos. Entonces no se va a hacer ADN con el padre muerto, se va a hacer con el hermano que está vivo, porque se supone que si nosotros dos somos hermanos, somos del mismo padre, ¿qué debemos tener? El mismo ADN. Entonces, por la consecuencia, o semejanza, o porcentaje, porque es un 99%, pero si somos del mismo padre y de la misma madre, vamos a tener un 99%, pero si somos hermanos de padre, vamos a tener un 50%, un 49.9% de probabilidades de que somos hermanos, y por vía de consecuencia, ese que está ahí va a heredar. Lo grande es lo siguiente, de personas que están declaradas por un padre que ha fallecido y viene a pedir o a reclamar sucesión, y ese está reconocido y no le corresponde, si en verdad en el aspecto del ADN no es hijo de él, uno de los hijos dice, tú no eres hijo de papá y tú no vas para la sucesión. Todo lo contrario a lo que dijimos ahorita, entonces te vas a demandar en desconocimiento de paternidad, porque realmente ese no es hijo del fallecido o del de cuyo, como nosotros decimos. Eso es importantísimo que la gente sepa, que el hecho de que una persona no está declarada por el muerto y es verdaderamente hijo, va a la sucesión. Y es bueno esto que lo aclaremos. Tenemos que hacer una pausa, licenciado, pero cuando regresemos seguimos hablando sobre el tema. Pero es bueno que se aclare que puede ser que sea un hermano o un hijo de este señor que usted nunca en su vida supo que existía. Por eso en muchos casos se da de que cuando fallece alguien, uno de los miembros de la familia, aparece siempre, y más si es hombre, porque una mujer es muy difícil ocultar un hijo, pero a un hombre aparece siempre en esos días del entierro, aparecen gente que son hijos, muchas veces dicen que son ciertos, pero otras veces también se hacen pasar, porque también por un rumor. Entonces es importantísimo que lo tratemos después que regresemos de la pausa. Señores, de regreso seguimos hablando con el licenciado José Miguel Borges sobre este tema interesantísimo, lo que son el derecho sucesoral. Y antes de ir a la pausa, hablábamos con respecto al tema de qué le tocan a los hijos. Y el licenciado hablaba de una parte importantísima que yo quisiera ampliar un poquito más, que es el tema de los hijos, de los famosos, entre comillas, llamados hijos de la calle, que no son hijos de la calle nada. La calle no tiene hijos, decía el licenciado, no da hijos, y es cierto, son hijos de este hombre fuera del matrimonio. Y yo le preguntaba al licenciado, pero ahí puede darse el caso de que estos muchachos, este hombre, nadie lo conociera en la familia y se apareciera el día 2 días después del entierro a procurar su parte, ¿no?, de la repartición de los bienes. ¿Cómo este proceso de la repartición? Porque imagínese usted que este muchacho lo haga un poquito tarde y ya se haya repartido. ¿Qué pasa con este proceso? Mira, primero es importante saber que los hijos tienen lo que se llama la ley Sansin, el artículo 724.
los hijos pueden apoderarse automáticamente de los bienes que ha dejado el difunto. Ahora bien, si ya se partió, cada vez que hay una partición hay que dejar un 5% de todo lo que se ha partido, que es lo que se llama la reserva sucesoral. En esa reserva sucesoral, por si aparece alguien, por si aparece otra persona, pero es importante que sepan que no se va a partir todo, porque es el activo y el pasivo. Se va a partir de lo que quede primero, de lo que sea después de haberse pagado todas las deudas que dejó la persona. Que tienen créditos privilegiados que el código dice que se debe pagar en privilegio primero hasta el dinero que se pagó para la última enfermedad. No entendí eso. O sea, que primero hay que sacar todo el dinero que se gastó en la enfermedad, que se gastó en las deudas que esa persona dejó, y lo que queda es lo que se va a partir. De lo que queda se le va a sacar un 2% a impuestos internos, que es donde se apertura la sucesión. Y de lo que queda es que se le va a partir a los hijos, porque si quedaron 100 pesos y de esos 100 pesos se habían gastado 50 en el entierro, en la enfermedad, solamente quedan 50 pesos. De esos 50 pesos que quedan hay que sacarle un 2% a impuestos internos. Y lo que queda de ahí es que entonces va a empezar a partir. Y eso es el tema del, por ejemplo, esos gastos que usted hablaba, de los gastos médicos, en caso de que sea una muerte un poco prolongada por alguna complicación o después del entierro. ¿Quién lo paga? ¿A quién se le reembolsa? ¿A quién se le reembolsan? Si fue un hijo que lo gastó, hay que reembolsárselo, hay que dárselo, hay que entregárselo primero, porque si él tiene la factura de la funeraria, de los gastos que se cumplieron en el hospital, donde se le pagaron, hay que pagárselos primero, porque entonces él va a ir en desventaja con los demás, porque si le dan 100 pesos y él había gastado 50, a él nada más le dieron 50, entonces la ley dice que primero hay que pagar ese dinero que se gastó, y posteriormente de lo que queda es que se va a pagar. Pero volviendo a la pregunta inicial, decía, ¿qué pasa con este muchacho, este hijo, este hombre, qué sé yo, esta persona que llega, que se descubrió que era hijo del difunto, del difunto, porque es que es imposible que sea de una mujer y que no se sepa, del difunto, y ya el dinero ya se había repartido? ¿Qué pasa con esta persona? Es que no va a pasar nada, porque hay una reserva que se dejó de la partición. Pero no es justo, no sería la proporción justa que le toca. No es la proporción justa que le toca, pero él tendrá que pagar con el precio de él no estar en el momento de la sucesión. Porque la ley dice... O sea, no se puede retribuir. Vamos a volver, devuelvan el dinero. Para nada. Hay que dividir de nuevo. Porque lo hicimos porque no teníamos conocimiento de la existencia de él. Ahora, si se partió y se conocía la existencia de él, él puede demandar en nulidad a todo el que le han dado del dinero, o de hacer una demanda de repetición que tienen que pagarle a él la parte que le corresponde. Vamos a suponer que estaba fuera del país, pero se sabía de su existencia. Estamos hablando de, en el caso hipotético, que nadie sabía en la casa que esa persona existiera. Yo he visto 3 casos. Yo vi en un caso donde la mujer que vivió con el hombre más de 25 años, tuvo que vender una parte de ella para darle a los hijos, 3 hijos que él tenía fuera del matrimonio, que ella no lo conocía, y que nadie lo conocía, y ella nada más tenía 2 hijos. ¿Qué pasa? Que cuando fueron a la partición de los 5, a los 3 le correspondieron más, y ellos eran justamente los de la calle. Wow. Entonces, licenciado, ahora que usted habla de estos conflictos, ¿qué es lo que más frecuentemente pasa en estos problemas que más frecuentemente pasa? Porque yo comentaba al inicio, cuando empezamos la introducción de la entrevista, de que esto ha causado hasta muertes. Claro. O sea, hay personas que se matan literalmente, se asesinan por la lucha por las herencias. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Cuál es la discusión más frecuente? Y eso sucede en las grandes familias. Porque donde no hay nada está todo seguro, no hay nada que partir. Eso sucede donde existen bienes. Bueno, lo que siempre generalmente se le aconseja es que lleguen a un acuerdo amigable. Si no se puede un acuerdo amigable, entonces vamos a una partición en el tribunal, porque el Código Civil establece claramente que a nadie se le puede obligar a vivir en un estado de división, y puede pedir la partición cuando hay un heredero que dice yo quiero lo mío, no importa que los demás estén en contra, hay que partir porque la ley así lo establece. Ahora, o sea, disculpen que le interrumpa ahí. Hay un bien, una casa, y la familia dice, no, pero vamos a dejarla. Son 3 hermanos, y hay 2 hermanos que dicen, pero vamos a dejar esa casa ahí, qué sé yo, y hay uno que dice, no, yo quiero mi cuarto de ahí. A ese hay que partir Hay que vender la casa obligatoriamente. La casa hay que venderla a la buena, para que le den la de él. Si no, él va al tribunal, entonces el tribunal la lleva a subasta, y entonces algo que cuesta 100 lo van a vender en 75 o en 50, porque obligatoriamente ese bien hay que entregarle la parte que le corresponde a él.
qué va a ir a subasta? Porque esos son de los bienes que no son de fácil partición, porque no le van a dar una esquina a él, una esquina al otro, una esquina al otro. Como el dinero, que el dinero se puede partir, se puede distribuir. Hay cosas que no son de fácil partición y obligatoriamente tienen que ir al tribunal, ir a la subasta y el tribunal venderlo al mayor postor y último subastador. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que sucede? ¿La complicación más frecuente dentro de esta situación? Cuando hay, siempre el problema es cuando hay hijos fuera del matrimonio. Hijos fuera del matrimonio. Cuando hay hijos fuera del matrimonio siempre hay problema, porque es el problema de sentimiento, que me quiero cobrar todo porque tú te beneficiaste de mi papá y yo no me pude beneficiar. Entonces siempre, casi siempre van al tribunal. Y en el tribunal, porque ellos creen siempre que el papá dejó más de lo que se está diciendo que hay. Cuando hay hijos en la calle siempre hay problemas. Ahora, cuando son hermanos de padre y madre, se juntan, se sientan, bien, miran qué es lo que hay y se distribuyen fácilmente. Ahora, cuando hay hijos fuera del matrimonio, hay hasta muerte. Porque siempre el de fuera del matrimonio está creyendo que a él lo están engañando. Sí. Y ese tema de los bienes y la ocultación de bienes. Ah, sí, eso sucede. Eso hay mucha gente que dice, no, que el hombre no tenía tanto. Muchas veces hasta la misma pareja del esposo o de la esposa hace algunos, que conozco de casos que hacen amarres para hacer compras o ventas, ya la persona en una situación de salud ya crítica, que tal vez no estaba consciente, lo ponen a firmar documentos de venta o traspaso a otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Mira, si en este caso se da a una persona que sí podía comprar a quien se le vendió, ahí va a haber problema para aprobarlo. Pero si se le vendió, si se pusieron a poner bienes a nombre de una persona que se demuestre que esa persona no tenía capacidad económica para poder comprar ese bien, no hay problema. Se puede demandar la nulidad, se puede demandar la acción pauliana. Pero si se le vendió o se puso a vender a personas que sí se puede probar que esa persona económicamente está bien, es difícil probarlo. Porque si hay un acto de venta, entonces ya hay problema ahí. Porque si la persona está viva, él puede hacer lo que él quiere con sus bienes. Pero cuando eso se hace, se pone con una fecha de 1 año atrás o 2 años atrás, que lo hacen cuando la persona estaba bien. Tenemos que hacer una pausa, Echado. Cuando regresemos, entonces yo quiero que hablemos del tema del testamento. Los famosos testamentos, si esto ayudan, que cubre, ¿no? De qué forma puede ayudar a esta situación, que muchas veces no saben los padres el lío que dejan cuando se van. A veces es mejor hacer el testamento para dejar eso escrito y por lo menos se respete lo que él quería hacer con sus bienes. Regresamos ahora. Ahora seguimos hablando con el licenciado José Miguel Borges sobre ese tema interesantísimo que es el derecho sucesoral. Y antes de ir a la pausa yo le comentaba que habláramos del testamento. Mucha gente utiliza el tema del testamento para asegurarse de que cuando ya no esté con nosotros, con los vivos, estos conflictos no sucedan. Yo lo digo por ejemplo, tengo niñas, ¿no? Y no quisiera que luego que yo me fuera, mis hijas estuvieran peleando, matándose, de que por algo, y si no yo voy a dejar todo escrito, yo entiendo, ¿no? Si me da tiempo Dios a tomar la decisión. Pero explíqueme esto, ¿qué herramienta, o sea, de qué sirve el testamento? Mira, primero es importante establecer que hay 3 clases de testamento. El hológrafo, el auténtico y el místico. El hológrafo es aquel que uno hace de puño y letra. Solamente la ley exige que se firme, que tenga la fecha y que el cuerpo del testamento esté escrito en puño y letra de la otra persona. El auténtico es aquel que una persona va donde un notario público para que el notario público proceda a expedir ese testamento. Y el otro es el místico, que es algo que se pone en un sobre y nadie sabe lo que hay ahí. Ahora bien, es importante, si tiene hijos no puede testar a favor de un tercero. Es importante que las personas sepan eso. Que si una persona tiene hijos, no puede testar a favor de un tercero porque la ley se lo prohíbe. En el artículo 915 le dice que aunque la cosa suya es suya, no puede ir en perjuicio de los hijos, de su familia, porque lo que se busca es la protección familiar. Y si en caso se hiciera, ese testamento va a ser nulo en la justicia, hasta el punto que tampoco se puede testar a favor de un hijo en detrimento del otro hijo, porque recuérdense lo que decimos, todos los hijos son iguales frente a la ley, incluso en el aspecto sucesoral. Porque sería bueno... O sea, que un señor se muere y dice, yo quiero dejarle que herede
todos mis bienes dárselo a una noviecita que yo tenía, que estuvo conmigo los últimos 2 años. No puede. No puede porque no puede darle nada. Él puede darle una pequeña porción dependiendo de los herederos que haya dejado. Si dejó 4 herederos, él puede dar un 25%. Si dejó 4 herederos, porque la ley va señalando en el artículo 915, dependiendo de la cantidad de herederos que deja, puede dar una pequeña porción. Hay una proporción. Una pequeña proporción. Ahora, ¿cuándo un padre puede hacer un testamento a favor de un hijo? Bueno, cuando en ciertos momentos un padre quiere que un hijo se quede con un bien específico para que los hijos, los demás, respeten esa voluntad, porque los testamentos es eso, que es la última voluntad del tecuyo que va a surtir sus efectos después que la persona fallezca. Mientras la persona... O sea, que si por ejemplo él tiene varias propiedades y dice, mira, fulano, tus hijos, a fulano le queda tal cosa, pero yo quiero que a ella, a mi hija menor, me le quede la casa. Claro, para protegerla en el futuro. Porque ella no se quede sin casa. No se queda sin casa. Los otros tienen casa, claro, ya no. Claro, para protegerlo en el futuro. Solamente puede hacerlo porque no tiene necesidad de hacerlo, porque sus herederos legales, sus continuadores jurídicos son sus hijos en igualdad de proporción. E incluso si deja esa casa para esa hija, y de los demás, esa casa vale más, ella debe darle a los demás para que haya una equivalencia de lo que en realidad le corresponde. O sea que van a medir el valor de los bienes. Claro. Y si la casa vale más que lo que... Tiene que darle a los demás para completar la proporción en igualdad. Igual si a ella le dieron la casa y de los otros bienes son más, entonces hay que igualarla y darle la casa y darle la proporción que le toca de los demás bienes. Para el tema del testamento, usted dijo que había tres tipos de testamento. Sí. El primero que usted hablaba que él se lo logra fue una persona con sentimiento que se siente en su mesa él mismo. Y es él mismo y lo hace de puño y letra. La ley le exige solamente que esté fechado, porque vamos a ver si se hizo cuando él estaba vivo, que esté escrito el cuerpo por puño y letra y que abajo esté su firma. Casi siempre este testamento lo hace uno cuando está en una clínica, cuando está en un hospital, que hay una enfermera que lo ha cuidado, hay alguien particular que le ha dado esos cuidados. Él quiere que esa persona, por lo menos de lo que él va a dejar, que a veces sus hijos los abandonan en un orfanato, los abandonan en un lugar, y entonces ellos le han cogido cariño a esa persona, y ellos hacen ese testamento para que eso se cumpla después que él fallezca. A veces ese testamento se encuentra tirado por ahí, por una gaveta, porque ni la misma persona que se lo están dejando sabía, porque fue un asunto del corazón. Y eso no perime. Los testamentos para reclamarlo, 20 años. La prescripción establece claramente que todas las acciones, tanto personales como mobiliaria, prescriben al plazo de los 20 años. Yo he visto que en otros países, como en Estados Unidos, se murió fulano y le dejó 100 millones a su perro. Al gato le dejaron 13 millones, los otros días uno en los Estados Unidos. Eso aquí no se puede. No, aquí se puede. Lo que pasa es que debe decir quién va a administrar ese dinero. Porque ellos le dejaron el dinero al gato, pero dijo a fulano de tal para que lo administre. Sí. Porque alguien tiene que administrar. ¿Y dónde se mueve ese gato? No, ese dinero queda para quien lo tenía, porque ese dinero o queda para quien tenía o para el Estado. Eso, pero es que eso es un estilo de los pobres. Yo tengo mi lata ya. A Boca Negra le voy a dejar 5 millones de pesos. Y a Boca Negra 5 millones de pesos. Licenciado, qué bien que podamos tratar este tema. Y yo creo que usted ha dado detalles muy importantes en lo que se refiere al tema de esto. Y yo creo que lo que más me choca o me llevo es el hecho de los hijos de la calle, los famosos hijos de la calle, que no deben llamarse así, pero así como se conocen vulgarmente los hijos que son fuera del matrimonio, que tienen el mismo derecho. Igualito. O sea, es la ley que dice que todos los hijos son iguales. Y al decir que son iguales, entonces a ellos les corresponden lo mismo que los que son del matrimonio. Tenemos que hacer una última pausa, licenciado. Cuando regresemos seguimos hablando con usted sobre este tema, el derecho sucesoral, y la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Esperamos que ustedes también. Regresamos ahora. Con el consumidor seguimos hablando con el licenciado Borges sobre este tema del derecho sucesoral. Hay varias cosas que quiero tratar antes de terminar el programa. Primero es el tema de cuando una familia, un familiar dice, uno de los hijos dice, mira, yo no necesito la herencia, y hay uno que quiere beneficiar a otro de sus hermanos
con la parte que le toca, ¿qué debe hacer o se puede hacer? Él puede hacer, recuérdate que el acuerdo entre las partes es la ley, dice el código, más sin embargo, él para hacer esa renuncia tiene que hacerla por escrita, porque si no la hace por escrita, después los sucesores de él pueden reclamar en representación sucesoral en el futuro. Siempre que se vaya a hacer un descargo, siempre no puede ser de boca, porque en el derecho el bla 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 no vale, lo que vale son los escritos. Por escrito. Por escrito, descarga o cede en condición a la persona que él quiere beneficiar. Hablamos de la herencia, ¿no? El derecho sucesoral, pero nos referimos a la parte de los beneficios, ¿no? Lo que dejó, pero ¿y las deudas? No, las deudas se heredan también. Las deudas se heredan porque es el activo y el pasivo. Ahora bien, una persona puede también renunciar a la sucesión. ¿Por qué puede renunciar a la sucesión? Él puede aceptarla de 3 condiciones. Pura y simple. Cuando la acepta pura y simple, quiere decir que él está aceptando lo que dejó y también las deudas que dejaron. Bajo inventario, que si no, yo estoy aceptándolo, pero si aparece problema por ahí que él debía, yo renuncio. O renunciar pura y simple. El código le da esa facultad. Yo puedo decir, si hay dinero, pero si hay deuda, no. No. Si él dejó $1 millón de pesos y él debía $1,5 millones de pesos, entonces él no me está dejando nada porque él está debiendo $500,000 y si yo acepto el millón, entonces el $500,000 que adicional yo tengo que pagarlo. Porque entonces los acreedores van a venir a reclamarme a mí. Entonces, por vía de consecuencia, siempre que haya partición, es el pasivo y el activo. Y el pasivo son las deudas. Entonces, si yo digo, bueno, yo veo, calculo y digo, pero este hombre debía más. No, quédense con eso. Yo no quiero nada. Ahora, hay en casas, en familia, hay en familias... Exacto, disculpe, ella es una pregunta. ¿Quién se queda con las deudas? Con las deudas, el que acepta el pasivo. No, me refiero, si no la paga, si yo no la acepto, ¿qué pasa con esa deuda? ¿Se perdió? Todo murió ahí. Todo murió ahí porque si él no dejó con qué pagar, no hay con qué pagar. Si un hijo acepta el $1 millón que él dejó, entonces por vía de consecuencia está aceptando también lo otro que debe. Y entonces es deuda y activo. Eso me acuerda de un chiste, una historia de un señor que en un entierro y están ahí y le pregunta, se encuentran 2 amigos y al frente está el cadáver del amigo que se murió y le dice, ven acá mi hermano, ¿y cuándo tú me pagas el dinero? Y dice, pues yo te lo mandé. ¿Y con quién? Con el muerto. ¿Yo te lo mandé con el muerto? Sí, bueno, ya. Entonces, por último, antes de irnos, licenciado, ¿desde cuándo usted puede heredar? Bueno, ya la Constitución establece que los derechos del menor están desde el momento de la concepción. Sí. Al tener desde el momento de la concepción, solamente se exigen 2 requisitos, que nazca y que nazca vivo y viable. Sí. Nacer vivo y viable es cuando le dan la nalgadita al muchacho que se pone a llorar, quiere decir que sus pulmones estaban bien y por vía de consecuencia, a partir de ese momento ya él tiene derecho para él ser y entrar en la sucesión. De verdad que muchísimas gracias, licenciado. Agradecemos muchísimo su tiempo y su conocimiento. Siempre aprendemos mucho con su participación aquí en el programa. Y ojalá que todos ustedes, que estos conflictos que se crean por este tema de las herencias, lo manejen de la mejor forma y puedan estas informaciones también tener este manejo, ¿no? Para poder solucionar este tipo de cosas. Los teléfonos del licenciado para cualquier pregunta, 809-383-9409, así que lo pueden llamar ahí para cualquier tipo de pregunta si tienen alguna duda con respecto al tema. Señores, recordar nosotros que, ¿cómo se llama nuestro mejor queso? Se llama Michel. Es reconocido como el mejor por los más exigentes en el arte culinario, por su delicioso sabor, por su textura, porque Michel es 100% de leche, es auténtico queso. Ahora sí, señores, nos vamos. Gracias por su atención. Pasen un buen resto del día. Pórtense bien. Sigan en familia y su hogar. Bye, bye.